And Rosa's parents are in Guatemala. And she has not had a healthy relationship with her father. Entonces vamos a suponer que esta señora se llama Rosa, ella tiene 18 años, los padres de ella viven en Guatemala y ella no tiene una buena relación con su papá. And Rosa is living with her mother's sister in Lynn. So I meet with Auntie Nancy and Rosa in my office, and we're talking about different options. Now, meanwhile, Rosa is in removal proceedings and has a scheduled hearing at the immigration court on August 1st. So we want to talk about some different options. And one of the options is called a complaint for dependency, which would be filed in the Essex Probate and Family Court in Salem. And we would have to prove that her dad abandoned her, neglected, or abused her. Entonces vamos a suponer que esta niña Rosa vive con su tía, vamos a decir que su tía se llama Nancy. Rosa y Nancy llegan a la oficina y entonces la abogada se sientan con ellos y habla sobre cuáles son sus opciones. En este caso vamos a hablar sobre la opción de queja de dependencia, que se va a ser sometido en la corte donde viven, que en este caso ellos viven en Lynn, se va a someter a la corte de Salem. So the judge in Essex Probate and Family Court, which is in Salem, grants the judgment for dependency. And then I am in a position to file a special immigrant juvenile petition with USCIS, and that is called a Form I-260. Entonces vamos a suponer que entonces el juez aprobó esta queja que fue sometida a la corte. Ahora con esta queja aprobada, que se llama el judgment, con este documento ya estamos en una posición para llenar la aplicación 1370, que es la aplicación para inmigrantes juveniles, y es el primer paso de este proceso. And let's assume for the purpose of our discussion that the I-360 is granted. Once the I-360 is granted, Rosa is now eligible to apply for employment authorization. In this context, she has what's called deferred action. Vamos a suponer que ahora la aplicación 1360 fue aprobada. Ahora Rosa es elegible para aplicar para un permiso de trabajo. Now, I don't want to get too confusing, but with this SIJ process, there is a waiting period. It's called a priority date list that we would have to look at. There is about, let's say, a 2 to 3 year wait. So while Rosa is waiting for her priority date to become current, she will continue to be eligible for employment authorization. And also, con esta aplicación tiene una fecha de prioridad, se llama fecha de tiempo. Y en esta fecha de prioridad tenemos que esperar que se actualice. Entonces, puede ser una espera de 2 años, pero mientras tanto que Rosa está esperando, ella califica para el permiso de trabajo. Now, as I explained earlier in the scenario, Rosa is also in removal proceedings. So when she goes to the immigration court in Boston on August 1st, I am going to tell the judge that she has a pending special immigrant juvenile case. Mientras tanto, Rosa tiene corte con la inmigración, porque el documento con cual ella entró, que le dieron a frontera, esto es el aviso de apariencia, donde ella tiene que ir a la corte. Vamos a suponer que ella tiene fecha de agosto primero para una audiencia de la corte de inmigración. En esa fecha, la abogada le va a presentar al juez que ya Rosa tiene una aplicación pendiente, que es la 1370.
And typically, the immigration judges from Boston will just continue the case until the priority date is current for Rosa to obtain residence in the United States. And this is very exciting for Rosa. Once her priority date is current, we will submit an application for adjustment of status before the immigration court. Entonces, normalmente el juez lo que hace en esta audiencia es que le da otra fecha a la audiencia, esperando que la aplicación se actualice. Y entonces, cuando la aplicación esté actualizada, se puede hacer el próximo paso, que es la otra aplicación, I-485, que es cuando un inmigrante puede cambiar su estatus de inmigrante a residente. So we will ultimately have a hearing before the immigration judge, and Rosa will be granted permanent residence as long as she continues to demonstrate good moral character and there are no issues that would prevent her from becoming a permanent resident. The only unfortunate side effect of the special immigrant juvenile cases is that Rosa will not be able to sponsor any of her family members. So she is the one that obtains the benefit, but it's a great process for a lot of children, younger children. I'm sorry, older children, for all children. Entonces, finalmente, tenemos una audiencia con el juez. El juez últimamente aprueba la aplicación de I-485 y cambiando el estatus de inmigrante a residente. Entonces, lo único malo de esta aplicación es que Rosa no vas a poder pedir a ninguno de sus familiares, pero últimamente termina siendo residente. Thank you for listening. I'm going to turn everything over to Mabel, and then we'll be able to address questions together at the end. Gracias por escucharnos. Estamos abiertos para preguntas. Finalmente, les vamos a pasar el bastón a Abogada Mabel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mabel Covarrubias-Doucette. Tengo oficina en Salem. Hi, my name is Mabel Covarrubias-Doucette. I have an office in Salem. Voy a hablar yo hoy en breve para dejar tiempo para preguntas sobre ciudadanía y asilo. Voy a empezar con la ciudadanía. Por si hay personas que están interesadas en hacerse ciudadanos americanos. Entonces, los requisitos para ser ciudadano americano. I'm going to talk in brief about naturalization or citizenship. And I'm going to talk about the requirements in brief on what you need to do to become a citizen. Primeramente, tiene que tener 18 años. You have to be 18 years old to be able to apply for citizenship. Tiene que haber sido residente permanente de los Estados Unidos. You have to have a green card. Si consiguió la residencia por medio de matrimonio, if you got your residence through marriage, se puede hacer ciudadano en 3 años. You can become a citizen in 3 years. Si consiguió la residencia de otra manera que no haya sido por medio de matrimonio, se tiene que esperar 5 años. If you got permanent residence through any other way that's not marriage, you would have to wait 5 years. Cosas que se tienen que tomar en cuenta que quisiera usted como aplicante haciendo la solicitud de ciudadanía, que tiene que hablar con alguien que sea experto, preferible que sea abogado, es que si usted ha estado fuera de los Estados Unidos por 1 año. So things you would want to talk about with someone knowledgeable about immigration law, preferably an attorney, is if you've been out of the United States for over a year while you've been a permanent resident. Si no ha vivido dentro del estado donde está haciendo la solicitud de menos de 3 meses, es algo también que tiene que tener en cuenta. If you haven't resided in the state that you're applying through, that's something you would want to talk about. You need to have lived in the
in the state for at least 3 months before you apply. También tiene que tener un conocimiento básico de inglés. Tiene que poder hablar, escribir y leer inglés, pero no tiene que ser algo profundo. Simplemente tiene que darse a entender con el oficial de migración cuando le haga su entrevista y que le entienda el oficial de migración. Si no habla inglés, o sea, en lo de menos para poder darse a entender o entender al oficial, no va a pasar el examen de inglés para poder hacerse ciudadano. So in order to get citizenship, you have to have a minimal amount of English that you speak, read, and write. So if you can't understand the immigration officer or the immigration officer can't understand you, you will most likely not get citizenship. So you don't have to have perfect English, but just enough. También tienen que tener conocimiento de la historia de los Estados Unidos. Y eso se hace por medio de un examen cívico. Le hacen preguntas. Las preguntas son 100 preguntas. De estas 100 preguntas le van a hacer 10. De esas 10 tiene que sacar 6 bien. In order, you have to know basic U.S. history. There are 100 questions that you will be asked 10 from those 100 questions, and you have to get at least 6 correct. That is the civics portion of the test. También tiene que ser persona de buen carácter moral. Si tiene algún historial criminal, sería bueno hablar con un abogado para ver si va a haber algún problema para que le den la ciudadanía. You also have to be a person of good moral character. If you have any kind of criminal history, you should talk to an attorney about it to see if it will be an issue or not, and so that they can be dealt with. Si usted se hizo residente entre los 18 y los 26 años, se tiene que haber registrado para lo que se llama selective service, el servicio selectivo. Si no lo hizo, también es bueno hablar con un abogado para ver qué se puede hacer. If you're a male and you became a permanent resident between the ages of 18 and 26, you need to have registered for the selective service. If you did not, it's good to talk to an attorney to see how to remedy that. Esos son los requerimientos básicos. Cada quien tiene una historia diferente y siempre es bueno hablar con un abogado para ver que no vaya a haber problemas. So those are the basic requirements for becoming a U.S. citizen. Everybody has a different history, so it's always good to speak to an attorney to make sure that there aren't going to be any problems with you becoming a U.S. resident. Ahora me voy a pasar a asilo. I'm going to transition now to asylum. Para pedir asilo, básicamente usted tiene que tener un miedo de regresar a su país. Basically, for asylum, you have to have a fear of returning to your country. El miedo puede ser algo que usted cree que vaya a pasar en el futuro o que le haya pasado antes de venir a los Estados Unidos y por eso tenga ese miedo. So the fear can be something that you fear that is going to happen in the future to you, or it could be a fear of something that has happened to you in the past and you fear will happen to you in the future. Se puede pedir el asilo, aparte de que tiene que tener el miedo de regresar a su país, el asilo se pide a base de un daño que haya sufrido o va a sufrir con respecto a religión, a un grupo étnico al que pertenezca, opinión política, o puede pertenecer a un grupo que su abogado pueda crear para usted dentro de la ley. Not only do you have to have a fear of returning to your home country, but the fear has to be based on certain grounds. Some of those grounds are religion,
that you belong to a particular ethnic group, you belong to a particular social group, or political opinion, among others. Si usted ha tenido miembros de su familia o personas cercanas a usted que hayan pedido asilo anteriormente, puede hacer que usted también califique para asilo. If you've had family members or people that are close to you that have applied for asylum and gotten asylum, it is possible that you may be able to get asylum also. If your story is linked to theirs, if you have suffered maybe the same harm that they have. Para aplicar para asilo, usted tiene que hacer la solicitud de asilo antes de que se cumpla un año de haber entrado a los Estados Unidos. So one of the requirements of asking for asylum is that you do your asylum application at least 1 year prior to entering. So you can't pass the year and then ask for asylum. Sí hay maneras de pedir asilo después de haber estado aquí un año, pero tiene que tener ciertas razones para que le perdonen no haber pedido el asilo antes del año. So there are ways to request asylum if you've been here over a year, but there are specific reasons under which they would allow you to ask for asylum after the year. So it's always good to talk to an attorney about that. Otras razones por las cuales tal vez no le darían asilo sería porque vivió en otro país por mucho tiempo antes de venir a los Estados Unidos. So other reasons that you may not be able to get asylum is if you've lived in another country prior to coming to the U.S. No es imposible conseguir el asilo si vivió en otro país por mucho tiempo, pero el gobierno va a alegar que no merece el asilo y que se puede ir a ese otro país y ampararse. So it's not impossible to get asylum if you've lived in another country, but it is more difficult because the government could argue that you can go get asylum in that other country, or you're able to go live and relocate in that other country. Entonces, básicamente, esa es la manera en la cual usted puede pedir el asilo. Hay muchos casos diferentes para pedir asilo y siempre es bueno hablar con un abogado para ver si usted de veras tiene un caso de asilo. So basically, that is the way to get asylum. Everybody's story is different, so it's always good to talk to an attorney to see if you do in fact have an asylum case. Hay dos tipos de casos de asilo. Uno es afirmativo y el otro defensivo. Well, I'm going to say it in English. There's two types of asylum cases. One is affirmative, the other one's defensive. El caso afirmativo es para personas que no están en corte, que no están en un proceso de deportación. So affirmative is for people that are not in court, they're not in removal proceedings. El defensivo es para personas que se están defendiendo en corte, que se están defendiendo contra una deportación. Y en ese caso, usted se va a defender diciendo que, o pidiendo asilo. So in that case, you would defend yourself in court asking for asylum. And that is a way of getting asylum, whether it's in court or not. El asilo es para personas que están fuera de un proceso de deportación o dentro. Cualquier persona lo puede pedir. Entonces, eso es todo. Para mí, las dos tenemos oficinas de migración. Nancy está en Lynn, yo estoy en Salem. Cualquiera de los dos les podemos ayudar con casi cualquier tipo de casos de inmigración. Entonces, se lo dejo a
Francis, preguntas que tienen Bueno, sí, entonces lo que vamos a hacer es, las personas que están aquí presentes, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a lo mismo que las personas que están en línea, que también si tienen preguntas, pues pueden preguntarnos, déjanos saber, subir la manito, o si no, entonces pueden escribir en el chat. Those that are here present, we're here today, with us, they can ask their questions, and those that are online as well, they can do their questions as well. En español o en inglés, no importa, en Spanish o English, pueden hacer una pregunta como ustedes deseen. Gracias. ¿Bien? Sí, yo quiero hacer pregunta. A ver, Está hablando de asilo, ¿verdad? Cuando, en todo momento, en cualquier momento, caso de asilo o migración puede parar las peticiones de asilo. usted puede meter un caso de asilo cuando quiera. Usted debe de solicitar el asilo antes de cumplir un año de haber entrado a los Estados Unidos. Pero si hay razón por la cual no hizo solicitud antes de cumplir el año, eso lo tendría que hablar con un abogado para ver si es algo que vaya a aceptar el gobierno. Pero si ya hay un proceso, ya hay un caso de asilo ¿Pendiente? en proceso, Sí. ¿verdad? Puede ser que, o sea, dependiendo de la ley de migración, para lo que ellos pueden decir, o los las visas de asilo, o no sé cómo se puede decir, no hay más. Vamos a parar por este momento las visas. No, con un caso de migración, no vienen igual las visas. Eso no tiene que ver con asilo. En migración no va a pagar un caso de asilo, lo va a decidir. Si está en corte, puede hacer que pare el caso, o sea, que termine el caso, pero eso lo tendría que pedir su abogado, consultándolo con usted, y que usted esté de acuerdo en parar el caso, y si el gobierno acepta, entonces ese caso se para, pero tampoco va a tener el beneficio de asilo. Pero así nomás que pare el caso, porque sí, eso nunca va a suceder. Otra pregunta. Usted habló de asilo por las causas, ¿verdad? Tienen que ser por miedo, antes o por ejemplo, a una persona para no poder regresar, el miedo sería no poder regresar para el país, pero teniendo los hijos aquí, para el país por cierta enfermedad que uno de los hijos tenga. O sea, si alguno de sus hijos tiene una enfermedad, no por eso le van a dar el asilo necesariamente. O sea, uno puede decir que tiene un hijo enfermo, pero el asilo se basa en el miedo de volver a los Estados Unidos. Se puede incluir que no, pero no. Si usted es la peticionaria o usted hizo la solicitud de asilo, el miedo tiene que ser de usted. Pero el miedo tiene que ser un daño que haya sufrido o vaya a sufrir. El hecho de que tenga un hijo enfermo no tiene que ver con el asilo. Para otros casos, otros tipos de casos sí, pero para el asilo no. Tengo una pregunta en línea. ¿Pueden acompañar a una persona a su primera corte en inmigración? Can you come with one person that has an immigration court meeting? Are they asking if an attorney can accompany them? Dice, pueden acompañar a una persona a su primera corte en inmigración. Angélica. Yes, it is required, however, that an attorney files a notice of appearance with the immigration court. So there would have to be some type of an attorney-client relationship prior to actually either going to the court in person or WebEx. One thing in today's world, most of the judges are conducting initial hearings via WebEx. So I encourage the client to come to my office, and that's how we appear at the hearing.
Sí, la abogada sí puede atender a la audiencia. Ella recomienda que consulte con ella primero porque hay que someter un aviso de apariencia. Entonces, sí se puede hacer y en el mundo de hoy muchas de las audiencias es virtualmente. Entonces ella recomienda que haga una consulta con ella primero. ¿Otra pregunta? Si tienen los que están aquí presentes. ¿Cuándo una gente solicita asilo? Y asilo, ¿cuándo se considera que es un asilo? O sea, de manera en el país de uno. ¿Qué dijo? ¿Cuándo se considera que es un asilo? El asilo es cuando sea, o sea, usted tiene que haber sufrido algún daño en su país y tener miedo de volver, o que esté aquí y que por algo tenga miedo que le vaya a suceder algo en el futuro. Pero el asilo se debe presentar cuando sea, pero como dije, se debe de presentar antes de que cumpla el año de haber entrado a los Estados Unidos. Y yo entendería que está siempre y cuando no sea que esa persona haya tenido un pleito, haya asesinado a alguien y venga a para acá. Yo quiero asilo. ¿Verdad que no? No puede haber, no puede tener una historia criminal ni aquí ni en su país. O sea, yo digo, alguna vez, hay un documental de gente, y yo por eso le digo, ¿cuándo es que es asilo y cuándo es que? Y Sí, pues, hay ciertos, hay ciertas cosas que no le permiten pedir el asilo. Y una de esas sería que mató a alguien. porque peleó así como un grupo de gente. Oh, yo peleé con una gente y yo sé que hay algo ahí, pero Bueno, yo me puede que me matar. Sí. pelear en sí, pues no, pero sin más. Político, ¿sabes? Sí, no necesariamente. O sea que no sea político El asilo es es una de las razones por las cuales puede pedir asilo, no es la única. Ujú. Y perdón, pero eso es solamente para lo que está hablando de migración, llega un poquito tarde, es solamente para personas que tengan así, porque yo sé que hay muchas personas que llegaron, no necesariamente por ninguna clase de asilo político, sino que quieren vivir el sueño americano aquí. Tienen que tener miedo de regresar a su país. O, Si no tienen miedo, o entonces no pueden pedir. ellos no pueden entonces realizar los trabajos. Por medio de asilo no. Puede ser que de otra manera sí. Okay. Ujú. And we talk about employment authorization. Our community is there's no opportunity for individuals who does not have employment authorization. Is there any opportunity at all? So when I spoke about marriage cases and SIJ cases, those are avenues where if you have a case pending with immigration, you can be eligible for employment authorization. With respect to asylum, the asylum application has to be pending for 6 months before someone is eligible for employment authorization. What opportunities are there for anyone that doesn't? And we also say that in Spanish for some people too. Entonces la pregunta de él es ¿cuáles son las oportunidades para el permiso de trabajo para los juveniles o para everyone in general? Ok, entonces si no tienes una aplicación pendiente no hay posibilidad de permiso de trabajo. Hay que tener una aplicación pendiente. Entonces la aplicación para los inmigrantes juveniles es una forma de conseguir el permiso de trabajo, que eso es nada más disponible a los juveniles. Entonces la otra forma será asilo. El asilo tiene que estar pendiente por lo menos 6 meses y después calificar para el permiso de trabajo. So anyone that does not fall into that category, there is no opportunity for it. It is very difficult for someone to come to the United States undocumented and apply for employment authorization. You have employment authorization is considered a benefit of a process that someone is going. Entonces la segunda pregunta fue, entonces si nadie tiene una aplicación pendiente, no tienen la posibilidad de permiso de trabajo y la verdad es que no, alguien no puede venir a este país y no tiene alguna aplicación pendiente. El permiso de trabajo es un beneficio que dan
y hay que tener una aplicación. So in furtherance of all that was said, a lot of people will come into our offices and say, I want a work permit. And you can't just get a work permit. You have to have something pending in order to get that work permit. So I wish that the United States would allow people to work that want to, especially since there's a need for people to work. Entonces, dije que en resumidas cuentas no hay manera de que una persona consiga un permiso de trabajo, así sencillamente. Tienen que tener un trámite pendiente y basado en eso pedir el permiso de trabajo. Yo quisiera que el gobierno de Estados Unidos le diera todo el que quisiera el permiso de trabajo, pero no, eso no existe. Ok, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, una persona que entra legalmente con visa a los Estados Unidos, se queda y se casa con un permanente residente. Cuando, estando casada con este residente permanente, ¿cuándo la persona debe someter sus documentos para hacer la petición como esposa de ese residente? ¿Para cuándo debería de hacer ese paso? Para que un residente... So can I say that in English too, just in case? So it was about marriage when you. So if a person comes into the United States with a visa and that person stays in the United States but gets married with a permanent resident, when should that person go ahead and submit the paperwork to do the petition as for his spouse? Do you want? Sure. I'll say it in Spanish. Sure. El residente puede pedir a su cónyuge en cuanto tengan el acta de matrimonio, pero lo que tienen que establecer como abogado es que la relación es real, entonces necesitan documentación de que están viviendo juntos, que un contrato de arrendamiento, que tienen cuenta de banco juntos, si hay hijos, las actas de nacimiento. Entonces no hay un tiempo requerido para esperar para pedir a un cónyuge. So there's no amount of waiting time for a legal permanent resident to petition for their spouse. What an attorney needs to do is establish that they have a real or bona fide marriage, and that is done through documents, rental agreements, they have a bank account together, something that documentation that shows that they have a life together. If there's a child, you send the birth certificate, you send pictures of them, living their life. So it's not a matter of waiting time. It's just a matter of establishing that they have a real marriage. Ok, y la próxima pregunta que tengo también en línea, o sea, me la enviaron, es estos países o no países, estas personas que están entrando a los Estados Unidos a través por México y diferentes, o sea, está pasando muy frecuente en los últimos meses. ¿Cuáles son los países que realmente reciben ese asilo y se pueden permitir estar aquí en el país? ¿Y cuáles son las consecuencias de poder recibir ese asilo? So, my question is, and I got this as a text, is lately in the last couple of months, there's been entries of immigrants, obviously illegal immigrants to the United States, but I guess they have an asylum to stay in the country. Which country are allowed, or which country have this asylum, I think is the way they call it. And how do they get that protection? What is it? What is the cost of them getting that protection from the United States? I think the question is about people who are being paroled into the United States. But those people, it's a little bit misleading because a lot of those individuals are also being placed in removal proceedings. And so it's misleading. So when all of these migrants are coming into the United States, the majority are issued what's called a charging document, a notice to appear, in addition to being paroled in. And I think it's a little bit confusing for individuals.
but they will have to present their claim before an immigration judge. Oh, sorry. Ella dice que hay mucha confusión sobre que están permitiendo que gente hagan el asilo aquí en el país. Ella dice que todo el mundo que le den el documento de la visa de apariencia tiene que ir a la corte y presentar su caso. Entonces hay mucha confusión sobre eso. Pero en respuesta a la pregunta, no hay ciertos países que te dan solamente asilo a esos Otorgan. países. Pues, quienes estén en Estados Unidos, de donde sean en el mundo, pueden pedir asilo. No sé si estoy confundiendo el TPS. El TPS sí es para ciertos países. Pero cualquier persona que esté dentro de los Estados Unidos puede pedir asilo. Bueno, la persona que específicamente preguntó es un inmigrante de la República Dominicana. Entonces, preguntan que si si ellos están permitidos estar aquí, pero a lo que dice la licenciada Norman, pues están siendo también removidos. ¿Cuáles son las causas que lo protege a ellos mantenerse aquí en el país? What is the reasons that they can be allowed to stay? I know that there could be a removal for them as that they enter. This immigrant comes directly from the Dominican Republic and asking that question. So I guess he or she entered the country, but might be in a removal. I don't have those details, but what protects them to stay in the country? So someone in removal proceedings can apply for asylum. So asylum is a type of relief in a removal proceeding. So that would be an example. Other forms of relief would be if someone had been here for 10 years and had a U.S. citizen child or spouse. That's called cancellation or removal. So cancellation of removal and asylum are forms of relief when someone is in removal proceedings. Entonces ella dice que alguien que tiene caso con la Corte de Inmigración tiene caso de deportación. Entonces asilo es una opción que tiene para presentar su caso a la Corte. Asilo y también que le cancelen demoración. Son dos opciones. En sí no tienen protección. La única protección que tienen es que les van a permitir quedarse en Estados Unidos hasta que decidan el caso. O sea que mientras de que tengan un pendiente a la persona, no los van a sacar del país. Entonces la protección es que les permite quedarse aquí hasta que decidan su caso. Y este caso es para todas las edades. These are all ages. Because all ages are allowed to enter the country, even minors. Because I've seen that on the news. A lot of unaccompanied minors. So that's the program that I was talking about, the special immigrant juvenile process. I was very surprised that under President Trump, that program was not eliminated. Ella dice que sí, que ella representa muchos menores y el caso, la aplicación que ella estaba hablando ahorita para los juveniles es una opción para los juveniles. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de lo que están en línea por vía Zoom o lo que están por Facebook? Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer los que están aquí presentes, por favor. We're hoping, that's great, to be in that category of DACA. Unfortunately, nothing happens, no new legislation. It seems like it has, right now, it's not a big priority. It was. President Biden had indicated that he would do something for the dreamers. It hasn't happened yet. But let's keep our hopes alive. So the question was, because I believe that it didn't go
through social media. So what was the question again? A little bit louder, so like. Want me to go closer? So the question is, are there any updates about individuals who have DACA? And DACA is? It used to be called the Dreamers. The Dreamers. Okay. Entonces la pregunta fue si hay hay algo actualizado sobre la ley del DACA, que es la ley de los soñadores. Ok, y tal parece que no hay ninguna actualización en este momento de esa ley. ¿Alguna otra pregunta? Yes, I also have DACA as well, and I just wanted to know if, like, what would be the marriage petition process with DACA? I understand it would be similar in the sense of like having coming here illegally or legally. So in my scenario, it would be illegally, but I've had DACA now for maybe 6-7 years now. So I wanted to know what would be the process as a young couple with no children. So, la pregunta es que si tienen DACA, ¿cuál sería el proceso para poder legalizarse si se casan o están casados? Do I repeat the question in English? I'll repeat it in English. If somebody has DACA, what's the process if they get married or are married with DACA? So if you entered without permission, you would have to get a waiver. There are ways for people that have DACA to depart the United States and come back in and have to be and get married. So yeah. So I understand, with DACA, like applying for advanced. Legal entry. Yep. Well, following with the advanced pro, this is more of a personal, would you like you guys do advanced pro cases? Because I recently just moved to this state, I came from New York, so I'm also trying to find resources to apply for that. Yeah. I don't want to. Yeah. Ok, otra pregunta acá tengo sobre la H1. Esa pregunta pues están haciendo cuál sería el proceso y si esta inmediatamente se aplique para un individuo para traerlo con la visa H1. ¿Qué tanto es el proceso y si es fácil o es difícil? ¿Cuáles son los pasos a dar? Si se pueden, por favor, explicar esa información. So we're talking about the visa H1, I guess that's employee. A working visa, what is the process? How long does it take? Is it difficult to be able to apply? For an H1. Yes. Is it H1B or just? Well, they're actually very different. Yeah. But basically, there are only so many H1B visas available, and people apply on April 1st, and it's been a lottery. At one time, there wasn't a lottery, but now there's a lottery. It's a 50% chance of getting chosen. And the fiscal year starts on October 1. So if you're applying in April, it's with a starting date of October 1. It's like a marriage case. You need to have a petitioner, a company that's sponsoring you and has the financial ability to pay you and is willing to pay the prevailing wage. Entonces ella dice que esa visa es como una lotería, tiene que aplicar el 1 de abril y es un 50% si te cogen, es un 50% chance. Tiene que tener una compañía que te haga la petición y que te pueda ofrecer trabajo para aplicar para eso. So, and the last part of my question that I received online is, how long does it take for the process? When you say that they have to submit paperwork by April 1st, you said in October? Yes. Okay. People apply 6 months in advance. So April 1st for a starting date of October 1st for employment. So actually there's an expedited filing. So people know very soon if they were one of the lucky ones to be chosen.
Entonces ella dice que sí tiene que aplicar el 1 de abril para una fecha aprobada en octubre. Entonces, ella dice que las respuestas son rápidas o la persona que se lo den van a saber pronto. And the same question, does this person has to be overseas or that person could be in the country? La pregunta siguiente a esta misma pregunta sobre la visa de trabajo, ¿esa persona puede estar en los Estados Unidos o tiene que obligatoriamente estar fuera del país? No importa, entonces pueden estar dentro del país o fuera. Lo más difícil de esa visa es sacarse la lotería porque son 60,000 visas, aplican 100,000 personas y si saca uno la lotería, entonces le permiten uno aplicar. Okay. In English? Oh goodness, what did I say? You can be in or outside of the United States, it doesn't matter. To me, the most difficult part of that visa is winning the lottery, being picked. If you're picked, then you can apply for the visa. Like Nancy said, you apply in April, you do premium processing, which is, you pay extra to have it done quickly, and you could be working in October. Okay. ¿Otra pregunta aquí presente o lo que están en línea vía Zoom? Ya en breve estamos culminando esta presentación, el Foro de Inmigración, que le presenta la Asociación de Comerciantes en conjunto con la abogada Mabel Covarrubias-Doucette y la abogada Nancy Norman. ¿No? ¿No tienen pregunta? Pues lo que vamos a hacer es, licenciadas, lo que vamos a hacer es, ustedes le van a decir dónde le pueden contactar para que así si tienen alguna pregunta la pueden hacer directamente con ustedes. So what we will do is I'll let you tell them how to find you, how to contact you with your phone number, address, and like that if anyone has any other question, they could go ahead and do this directly. ¿Estamos bien? Okay, me pueden googlear con mi nombre, Mabel Covarrubias-Doucette. El nombre del despacho es NSLBA Immigration Law, también pueden buscar eso en línea. Mi número de teléfono 978-594-6919. A ese número pueden mandar WhatsApp, texto o llamar. Did you say that only in Spanish? I did. You can Google me, my name, Mabel Covarrubias-Doucette. You can Google the name of my law firm, NSLBA Immigration Law. I'm in Salem. My number is 978-594-6919. You can WhatsApp, text, or call that number. I am Nancy Norman and Harvard Norman Law. I am located at 330 Linway in Lynn, and my phone number is 781-592-4666. Thank you. Esta es la abogada Nancy Norman, ella trabaja para Oregon del Norte. Ella está en la 330 de la Linway, que es el edificio del reloj, en la Linway. Puede llamarla al 781-592-4666. Buenos días. Yes. Para la persona, yo tengo una barbería y hay unos muchachos que a veces me están preguntando. Yo sé que tienen aquí ya más de 8 o 10 años y todavía no han regularizado sus cartas, especialmente del área de Centroamérica. Y ellos dicen que ¿qué pueden hacer? Ellos están como en el aire, no saben cosas. Yo digo que ellos tienen un camino como hacer, que lo favorable sea venir a ver un abogado que le oriente sobre eso, ¿verdad? Pues sí, deberían ir a para que lo asesore, para ver si tienen manera o algún amparo bajo la ley. Pero no sé si está diciendo que usted los pediría. O No, yo son clientes de ellos. son clientes. Pues sí, sí. Pero están hablando de ellos, sí, que no saben. Ahora yo no creo porque yo vine de inspección. Y dije, pero no, podría buscar el yo diría que sí, sin la esperanza. Pues sí,
Pues hay que ver, tengo que hablar con el abogado y ver. Sí, verdad. Sí. Es algo de ellos. En lo que nos siente motivados. Sí. Sí, de verdad. Sí. De llevar la palabra. No, spread. Bien. Muy bien. Bueno, pues. Again, here, let's be. Good to see you, right? Bueno, pues esta fue la presentación de North Shore Latino Business Association en Foro Inmigratorio. This was a presentation, Immigration Forum, with attorney Mabel Covarrubias-Doucette and Nancy Norman, both members of the association. If you need any assistance and try to reach them, and you can Google them or find them, you will find them here in the association. Si ustedes necesitan alguna información, si no la pueden encontrar en las redes sociales o en Google, ustedes pueden contactar a nosotros y así nosotros le podemos dejar saber cómo se puede contactar. Ellos son miembros de la asociación. El número de nuestra oficina es 781-596-8300. Our number is 781-596-8300. Thank you so much, both of you. Angelica, thank you so much for your help with the language, and also she works directly with attorney Norman, Nancy Norman. Norman, I keep calling you your last name. Anyways, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hasta luego.